nuestro manejo, ¿no? No pasa. Bueno, entonces en cuanto al manejo de las quemaduras perioculares, debemos saber que las quemaduras faciales son una consecuencia del trauma térmico, es frecuente. Y el compromiso ocular en estos casos es relativamente frecuente. Se presentan hasta un 7.5 o un 27.5%. Sin embargo, la pérdida primaria de un ojo por las lesiones térmicas es poco frecuente, porque existen mecanismos de defensa como son el parpadeo, el fenómeno de Bell, el movimiento de retroceso de la cabeza y los movimientos de protección de los brazos, ¿no? Entonces, generalmente la mayor secuela ocular, incluida las úlceras corneales y la perforación ocular, va a estar asociado más que todo a la deformación secundaria del tejido periocular, la deformación de los párpados. Se vio que en algunos estudios, se realizaron estudios en la unidad de quemados, y en estos se vio que la presencia de las lesiones oculares como las quemaduras conjuntivales y quemaduras corneales eran poco frecuentes, ¿no? Llegaban hasta un 5%. Sin embargo, las quemaduras... ¿Sí? ¿Está pasando las diapositivas? No. Ah, ya. Sí. Bueno, y las quemaduras en cuanto a los párpados y las contracciones oculares, estas eran sobrepasaban, ¿no?, el 50%, pudiendo llegar hasta un 85% las quemaduras de párpados y las contracturas palpebrales hasta en un 65%. Entonces, debemos recordar que que en sí las quemaduras lo que van a provocar van a ser liberación de mediadores inflamatorios, que van a generar vasodilatación, edema y dolor. Y la profundidad de las quemaduras va a estar asociado al tiempo de exposición, a la intensidad de la exposición y al grosor de la epidermis y de la dermis. Entonces, bien sabemos que la piel del párpado, la piel periocular, es una piel delgada que no tiene tejido celular subcutáneo, por lo tanto va a resultar en quemaduras más profundas a comparación de los tejidos adyacentes. Entonces, solamente para recordar que depende mucho también de la temperatura, ¿no?, el grado de temperatura y el tiempo de exposición que se van a producir, por ejemplo, en temperaturas mayores a 60 grados centígrados, se van a producir ya cambios en la epidermis, mientras que a temperaturas mayores de 70 grados centígrados lo que se va a producir van a ser desnaturalizaciones proteicas. Entonces, en cuanto a las clasificaciones de la quemadura, se habla de 4 grados. Ya el primer grado es la quemadura epidérmica, que solamente compromete epidermis. Esta va a tener una resolución temprana y espontánea y generalmente no va a dejar cicatrices. En cuanto al segundo grado, ya son las quemaduras dérmicas, que comprometen tanto epidermis y dermis, y se van a dividir en las quemaduras superficiales y profundas. Las quemaduras superficiales van a comprometer tanto epidermis y la dermis papilar superficial. Estas ya van a generar o se van a producir ampollas y va a haber una denudación de los nervios, por lo tanto van a ser lesiones muy dolorosas. Estas quemaduras se van a regenerar por la proliferación del epidermis a partir de los folículos pilosos. En cuanto a las quemaduras profundas, estas ya comprometen toda la dermis, y estas son más difíciles de evaluar, ya que van a tener una base blanca pálida o moteada debajo de las ampollas, que inicialmente pueden parecer superficiales, pero ya van a presentar palidez con la presión y van a presentar una tinción capilar fija si es que se revalúan a las 48 horas.
En este tipo de quemaduras ya hay menos anejos oculares, anejos viables, cutáneos viables, y en cuanto a esa, la curación ya va a ser más lenta. Esta generalmente se acompaña ya de cambios a nivel de los párpados, como las contracciones palpebrales o las retracciones palpebrales, pero no van a ser tan frecuentes, ¿no? En cambio, en las quemaduras de espesor completo, estas ya destruyen toda la epidermis, la dermis y todos los elementos regenerativos, y corresponden ya a la zona de coagulación en el modelo de herida por quemadura de Jackson. En esta la piel se ve seca y acartonada y es el resultado de la coagulación térmica de los vasos sanguíneos dérmicos. Entonces, en estos casos casi siempre se requiere una escisión temprana porque van a estar muy asociados a contracciones significativas palpebrales. Y ya en el cuarto grado, las quemaduras de cuarto grado, las quemaduras profundas, estas principalmente se tratan de quemaduras que ya comprometen todo el espesor de la piel, hay destrucción del músculo, hueso y estructuras vitales presentes, ¿no? Estas ya requieren manejos multidisciplinarios, un tratamiento más extenso y complejo. Entonces, en cuanto a algunas fotografías clínicas de los grados de las quemaduras, vamos a poder evidenciar, ¿no? El primer grado, las quemaduras epidérmicas. El segundo grado, en este caso, una quemadura profunda. El tercer grado, aquí ya vemos las lesiones más blancas, ¿no? Y un cuarto grado ya que hay un compromiso de mayor profundidad de las estructuras. Entonces, debemos saber, para que nosotros podamos tener un buen manejo y estar a la expectativa de las secuelas que se puedan producir, debemos saber más o menos cómo va la historia natural en cuanto a la curación de estas quemaduras. Generalmente las quemaduras epidérmicas van a, como ya dije, tener una resolución espontánea y temprana, generalmente con un tiempo de curación de 5 a 7 días. Ya las quemaduras superficiales pueden demorar hasta 2 semanas, y en estas ya se va a presentar a partir de la segunda semana las cicatrizaciones o algunas contracciones palpebrales, ¿no? Que como ya dijimos son raras. En cuanto a las quemaduras profundas, estas van a requerir muchísimo más tiempo, van a tener una curación más lenta y van a estar fuertemente asociadas a cicatrización y contracturas de la lamela anterior, la pérdida de los anexos oculares. Y las quemaduras de espesor total, como ya comenté, esas requieren excisiones tempranas del tejido afectado y del injerto de piel para poder resurgir el área quemada y prevenir complicaciones corneales secundarias, ¿no? En cuanto a la evaluación inicial, en general todos los pacientes quemados con quemaduras faciales deberían ser evaluados inicialmente y tempranamente por un oftalmólogo, ¿no? Esta evaluación debería darse aún así en las primeras horas que el paciente llega en la emergencia, debido a que algunos factores, como vamos a ver más adelante, impiden una buena evaluación. Entonces, la derivación hacia un oftalmólogo temprana nos va a permitir identificar secuelas oculares y van a permitirnos ofrecer una gama más amplia de tratamiento en la unidad de quemados. Es por eso que es esencial que cuando nosotros hagamos la evaluación de este tipo de pacientes, tenemos que determinar bien la extensión de la lesión y evaluar bien la piel y delimitar el área de la quemadura. Es ideal también que se valore el fenómeno de Bell y asimismo evaluar también las pérdidas de las pestañas, porque eso nos va a indicar el compromiso del margen palpebral. Otra también de las preocupaciones cuando nosotros hacemos la evaluación de los pacientes quemados son las lesiones corneales, ¿no? Que en sí lo ideal sería siempre evaluarlos bajo una lámpara de hendidura, la cual podría ser portátil,
ya que estos pacientes muchas veces no se pueden movilizar, y también excluir la presencia de cuerpos extraños, ¿no? Si es que hay alguna duda con respecto a la presencia de algún cuerpo extraño, lo que se debería hacer es tomar algún examen de imagen. Y asimismo descartar el síndrome compartimental orbitario, que puede ocurrir secundario a la reanimación intensa con líquidos que estos pacientes van a tener en las primeras 24 horas, ¿no? Evaluando la presión intraocular, pudiendo tomarla, ¿no? Con un tonopen o algún otro instrumento, ¿no? Entonces, en general, los pacientes que corren mayor riesgo de compromiso de visión van a ser aquellos que tienen o que entran a ventilación mecánica y están inmunosuprimidos. Uno de los factores que van a dificultar la evaluación del paciente a nivel oftalmológico va a ser el gran edema conjuntival y palpebral que se va a presentar. Principalmente, bueno, es mayor en las primeras 24 horas, se va a exacerbar por la reanimación de líquidos y asimismo se va a exacerbar en aquellos pacientes que entran a ventilación a presión positiva. Esto, por una parte, el edema conjuntival y palpebral, por una parte, van a cuidar por sí la córnea, ¿no? Porque van a ocluir bien, pero no nos van a permitir una buena evaluación. Entonces, aquí las fotos, en esta foto clínica podemos observar, ¿no? Ya la presencia de quemosis, muchos pacientes la presencia del edema palpebral también, bipalpebral, es lo que nos va a dificultar la evaluación. Entonces es necesario tener en nuestro arsenal, o siempre que vamos a evaluar a un paciente con quemadura facial, que podamos llevar un blefaróstato o ya sea los separadores de desmarres, ¿no? Para que nos faciliten la evaluación. Asimismo, tenemos que evaluar el compromiso corneal. Muchas veces, si es que son lesiones corneales graves, lo que vamos a observar va a ser una opacificación de la córnea. Y también la podemos evaluar en cuanto al compromiso epitelial y conjuntival con las tiras de fluoresceína y llevando ya sea el oftalmoscopio directo o indirecto que nos provea de la luz de cobalto, ¿no? En cuanto al tratamiento inicial, es importante que nosotros instauremos una lubricación ocular profiláctica, debido a que estos pacientes van a presentar una disminución de la producción de lágrimas, va a haber una disminución del reflejo de parpadeo y va a haber una disminución en la movilidad o excursión palpebral. Por lo tanto, dentro de las primeras 24 horas es importante que nosotros restauremos o profilácticamente con la lubricación, ¿no? Se puede hacer con, por ejemplo, en los textos que he revisado, mencionan la carboximetilcelulosa, es una buena opción cada 6 horas, asociado al carbúmero gel durante la noche. Y asimismo, si es que se presenta defectos epiteliales en córnea, ya debe ir asociado un antibiótico tópico y una lubricación más frecuente, ¿no? Cada 2 horas. También el inicio de la antibiótico-terapia sistémica es necesario para evitar, en cuanto a las lesiones en piel, la sobreinfección bacteriana, ¿no? Otra medida a tomar, y que muy pocas veces, a veces lo hacemos, es recortar las pestañas quemadas. Cuando nosotros hacemos la evaluación, debemos fijarnos bien cómo es el estado de las pestañas, ya que las pestañas que van a estar quemadas o chamuscadas, esas van a caer hacia el fórnix, van a entrar en contacto con la superficie ocular y van a dar lugar a sensación de cuerpo extraño y van a generar también una inflamación conjuntival.
Entonces, al recortar las pestañas y aplicarle un ungüento antibiótico, esta sensación tanto de cuerpo extraño y de hiperemia conjuntival se va a reducir. Es solamente recortar, no es que se tengan que retirar. En cuanto al manejo de las heridas, plantean el uso de apósitos y aún más injertos, ¿no? Siempre debemos realizar nosotros una limpieza periocular con gasa húmeda con cloruro de sodio y aplicar, ya sean las quemaduras de primero o segundo grado, antibiótico tópico en ungüento. Asimismo, el uso de gasas como el Seroform o los apósitos de alginato o las gasas parafinadas que van a evitar la desecación de las heridas, van a ser ideales, ¿no? En aquellos pacientes que no tengan lesiones extensas a nivel periocular, se puede utilizar una cámara húmeda que va a permitir que la córnea no se deseque si es que hay una alteración en el cierre palpebral, o también este tipo de los adhesivos como el Tegader también nos pueden ayudar para generar esta cámara húmeda. Sin embargo, vemos que al extenderse sobre piel periocular, si es que hay alguna lesión, esto no va a ser posible, ¿no? Entonces, el uso también de los aloinjertos o sin desligamiento quirúrgico son una alternativa posterior. Entonces, cuando hay alteraciones en el cierre palpebral, lo que se plantea son las tarsorrafias de sutura temporal. Esas, como en presencia de lagoftalmos con una quemadura grave en la piel del párpado, la tarsorafia de sutura es útil y eficaz para ayudar al cierre palpebral. Entonces, esta se va a recomendar cuando haya un defecto epitelial corneal grande que no mejore en las 24 horas o sea grande, ¿no? Y además que el fenómeno de Bell esté ausente o sea inadecuado. Entonces, aquí más que todo para ver un pequeño video de cómo es que se realiza esta tarsorrafia con sutura temporal. Bueno, en este caso, ¿no? Se va a realizar obviamente la antisepsia, se va a colocar anestesia tópica, pero posteriormente se va a instilar anestesia subdérmica, ¿no? Van a colocar siempre conservando un área estéril y mencionan que con una sutura de Prolene 4 ceros, o en este caso que están usando una sutura de 7 ceros, van a realizar el ingreso de la sutura por 4 milímetros por debajo del margen palpebral, y si es que empiezan del párpado inferior, la aguja debe salir por la línea gris y dirigida hacia el párpado superior, ingresando por la línea gris y saliendo aproximadamente hacia a 1 centímetro por encima, o saliendo por la piel pretarsal. Se colocan ya sean pequeñas cánulas o en este caso elásticos con el objetivo de no lesionar la piel adyacente y poder realizar un buen ajuste. Entonces, con la finalidad de que el párpado quede de esta manera, ¿no? Y con un buen ajuste se va a realizar el cierre palpebral. Igualmente en pacientes que tienen mayor lesión, ¿no? En estos casos son imposibles los usos de las cámaras las cámaras húmedas. Y bueno, no se logra observar tal vez muy bien por la poca resolución de las fotos. Sin embargo, en este caso se realizó también una tarsorrafia con la colocación de pequeñas cánulas para evitar el daño a nivel de la piel palpebral. En cuanto hay
Otro procedimiento, más que todo cuando el tejido palpebral está gravemente dañado y ya se ha producido un desprendimiento debido a la necrosis y que no existe piel, ya sea o tejido adyacente viable, el procedimiento de enmascarada o enmascaramiento se puede llevar a cabo como un método viable para cerrar el ojo y proteger así la superficie ocular. Este procedimiento en este procedimiento se va a extirpar todo el tejido necrótico, asimismo el músculo auricular y los márgenes palpebrales, y se va a movilizar y suturar la conjuntiva del párpado superior e inferior restantes, ¿no? Tanto de la conjuntiva vulvar y del fórnix. Estas se van a movilizar hacia adelante de la córnea y posteriormente se va a recubrir con un injerto de piel, que generalmente es de espesor parcial, ya que un injerto de espesor total podría sufrir necrosis, ¿no? Este injerto se va a colocar en todo el área del párpado, dejando un espacio pequeño a nivel nasal y temporal para el drenaje de las lágrimas. Ya posteriormente el colgajo se va a dividir horizontalmente, aproximadamente 1 a 3 meses después, para crear los nuevos márgenes palpebrales y sin embargo se puede desarrollar ligeras eversiones del párpado junto con problemas de rigidez, tosis y lagoftalmos variable, ¿no? Otra técnica para poder preservar la superficie ocular es la tenoplastía. Esta es un procedimiento alternativo que también lo vamos a ver más adelante en las quemaduras oculares. Sin embargo, adelantando nos permite preservar el globo ocular cuando hay ausencia de colgajos conjuntivales cercanos. Esta va a implicar el retiro del material necrótico, ¿no? Se diseca la capa de tenón de la conjuntiva y se realiza el avance anterior de la cápsula de tenón de manera de colgajo y se va a suturar el globo ocular a nivel del limbo para proporcionar un suministro vascular y promover la epitelización corneal. En cuanto al manejo de fase intermedia, ya aquí se deben tratar electropión cicatricial de párpado inferior y las retracciones del párpado superior. Bien sabemos, y ya es en general, se acepta que se va a presentar una contractura progresiva y tanto el electropión va a ser de manera recurrente. Es por eso que muchas veces se van a realizar múltiples cirugías con la opción o con la necesidad de poder corregir este tipo de malposición palpebral. Entonces, esta generalmente ya se va a presentar en las primeras semanas y el tratamiento también se debería presentar hacia la segunda o tercera semana de ocurrida la lesión. Muchos hablan de la escarectomía, sin embargo, esta es todavía un procedimiento controversial. Algunos autores están a favor, ya que indican que promueven una mejor adhesión del injerto, mientras que otros están en contra. Entonces, lo que se debe realizar es la liberación del electropión y de las cicatrices y la aplicación o la colocación de un injerto. Entonces, esto se indica o debe retrasarse hasta que se presente un lagoftalmos con síntomas, hayan signos de exposición corneal y la inyección conjuntival, o haya inyección conjuntival o quemosis. Entonces, para realizar la incisión y la técnica de la liberación de las cicatrices y el injerto de párpados, la incisión se debe realizar en el pliegue cutáneo del párpado superior y una incisión subciliar en el párpado inferior. La disección va a ser realizada de canto a canto con una extensión de hasta 2 centímetros fuera del canto lateral.
y se va a realizar una disección en capas y la liberación amplia de la contractura. La sutura del injerto se va a realizar con una sutura de 6 ceros y también se puede realizar una sutura de tracción con el objetivo más que todo de evitar una mayor contracción del injerto. Y se va a colocar un parche compresivo. Entonces, ya el manejo a largo plazo es importante, ¿no? Que nosotros, como ya les comenté, tengamos en cuenta que las malposiciones de los párpados van a ser recurrentes, que muchas veces se van a realizar injertos, varios injertos, y en el manejo a largo plazo, a estos pacientes se les debe hacer un buen seguimiento y una buena evaluación para preservar más que todo la superficie ocular, ¿no? También este tipo de cirugías se va a realizar siempre antes de cualquier tratamiento, como ya vamos a ver más adelante en las quemaduras oculares. Primero se realizan los tratamientos de párpado y posteriormente los procedimientos a las cirugías a nivel de la superficie ocular. Asimismo, el manejo de la triquiasis, ya sea con crioterapia, o con el tratamiento láser, pero siempre tratando de mantener o de no lesionar tanto el margen palpebral. Las correcciones de la deformidad cantal interna y externa con procedimientos como la cetoplastía también se pueden presentar estenosis de la apertura palpebral y obstrucciones canaliculares que se van a manejar a largo plazo. En cuanto al manejo de las quemaduras oculares, las quemaduras químicas son las más frecuentes, se llegan a presentar hasta un 82% de todas las quemaduras oculares, ¿no? Y son dos agentes químicos principales que van a generar las lesiones, como son los álcalis y los ácidos. Entonces, el álcalis en general eleva el pH de los tejidos y van a provocar una saponificación de los ácidos grasos y de las membranas celulares. Asimismo, estos van a tener la facilidad de penetrar hacia el estroma, o hacia cámara anterior, y van a producir una inflamación intensa. En general, el pronóstico es peor con respecto a las quemaduras por ácidos, ya que, como vemos, esta tiene mayor capacidad de penetración a comparación de los ácidos. Y los ácidos más que todo se caracterizan porque esos van a producir desnaturalización y precipitación de las proteínas de los tejidos que van a generar una barrera, evitando que haya mayor progresión hacia tejido intraocular. El daño tisular de por sí es menos intenso y no va a provocar directamente la pérdida de proteoglicanos, pero sí una sobreexpresión secundaria de las proteasas, por lo tanto también va a haber destrucciones estromales. En cuanto a la clasificación de este tipo de quemaduras, las quemaduras químicas, universalmente se han aceptado clasificaciones para evaluar el pronóstico. Uno de los primeros fue la clasificación de Roper y Hall, en la cual se evaluaba los hallazgos clínicos en córnea y conjuntiva, siendo el primer grado un daño epitelial corneal, en la que no había una isquemia limbar, y el pronóstico era bueno. Igualmente en el segundo grado, el grado 2, hay una opacidad corneal, pero nos permite ver los detalles del iris, y hay menos de 1/3 de isquemia limbar. Igualmente el pronóstico es bueno. Y en el tercer grado se aprecia una pérdida epitelial total, una opacidad estromal y poca visibilidad de los detalles del iris. Y en cuanto a la conjuntiva, la isquemia a nivel del limbo es mayor, hacia el 50% más o menos, y ya es un pronóstico reservado. Y ya en el cuarto grado se observa una córnea opaca, ya, en la cual ya no se puede evaluar iris ni pupila, y el grado de lesión a nivel conjuntival es más de la mitad del limbo, ¿no? La isquemia limbar es más del 50%, y ya el pronóstico es pobre. Y actualmente, de poco se
se presentó la clasificación de DUA para la severidad, para determinar la severidad de las quemaduras oculares, y esta identifica o evalúa el compromiso en horas del limbo, el compromiso de la conjuntiva y el pronóstico, ¿no? Esta es el grado 1, cuando no hay compromiso de limbo y no hay compromiso conjuntival vulvar, el pronóstico es muy bueno. Cuando hay menos de 3 horas de compromiso limbar, menos del 30% de compromiso conjuntival, igualmente va a tener un pronóstico bueno, al igual que el tercer grado de la clasificación de DUA, ¿no? En la cual se clasifica más de 3 a 6 horas comprometidas de compromiso limbar, más del 30 al 50% del compromiso conjuntival, y el grado 4, más de 6 horas hasta 9 horas en compromiso limbar, grado 5 más de 9, menos de 12, y ya en el grado 6 es un compromiso total de limbo, ¿no? Igualmente en cuanto a conjuntiva. Entonces, más que todo para poder evaluar, se presentan fotos clínicas en el primer grado con una quemadura por exposición a amonio, en la cual se ve que sí hay un compromiso a nivel corneal, pero no se presentó isquemia o compromiso conjuntival o limbar. En esa fotografía clínica, que la clasifican como un grado 3 de DUA, hubo unas 4 horas y media de compromiso limbar y es un 30% de compromiso conjuntival. Esta foto clínica, que ya es más como, es una foto crónica, ¿no? Porque acá en la evaluación se ve que hay un compromiso ocular aproximadamente de 7 horas del limbo, y el 50% de la conjuntiva estuvo comprometida. Se realizó un trasplante autolimbar y que fue llevado hacia el cuadrante inferior nasal. Ya en el grado 5, la foto que presentan, la foto clínica que se presenta, es un accidente por álcali, en la cual hubo aproximadamente 9 horas y media de compromiso limbar y un 60% de compromiso conjuntival. Y por último, el grado 6, ¿no? Que en este caso se presenta como un compromiso conjuntival de 12 horas, un compromiso completo del limbo y conjuntivo. Entonces, según Mapulki, presentan fases clínicas de reparación, ¿no? Que es inmediato, agudo, que es de 0 a 7 días, una reparación temprana de 7 a 21 días y una reparación tardía de más de 21 días. Pero para las fines del tratamiento, a veces, bueno, se clasifica también en el tratamiento de fase inmediata, en fase aguda y en fase tardía. Entonces, en cuanto al manejo inmediato de las quemaduras oculares, el objetivo principal va a ser remover el agente cáustico, el agente químico, ¿no? Y esto se va a realizar con una irrigación ocular, un lavado ocular de manera abundante, y una remoción mecánica del agente cáustico. Entonces, normalmente, en sí el factor pronóstico de las quemaduras, uno de los factores pronósticos más importantes es la rapidez en la que se realiza el lavado ocular, porque va a disolver el agente químico. El agente químico va a moderar el pH y va a evitar la penetración del agente químico, ¿no? Generalmente se va a realizar, generalmente ya los pacientes lo realizan en el lugar del accidente. Generalmente usan agua del grifo, sin embargo, refieren que el uso del agua del grifo puede causar cierto grado de edema corneal debido a que es hipotónico. Sin embargo, la elección de la solución no es importante. Lo importante es realizar la irrigación lo más precoz posible y sea con
elemento para el lavado que tengamos disponible, ¿no? A nivel hospitalario, se habla o se plantea que sería bueno tener agentes que puedan neutralizar soluciones que puedan neutralizar el pH, ¿no? Como el lactato de Ringer y la solución salina balanceada y el cloruro de sodio. Entonces, en la fase aguda, en las primeras 6 semanas, los objetivos de este tratamiento es reducir la inflamación, limitar la queratolisis, fomentar la reepitelización y realizar el manejo tanto de la hipertensión secundaria y evitar la sobreinfección. Para esto tenemos un gran arsenal de tratamientos, como son los corticoides, tanto tópicos y sistémicos, los ahorradores de corticoides, los inhibidores de la colagenasa o inhibidores de las metaloproteinasas, y los lubricantes, sueroautólogos, los lentes de contacto, el uso de membrana amniótica y la tenoplastía también. Entonces, en cuanto a la terapia antiinflamatoria, sí, los corticoides van a controlar la respuesta inflamatoria aguda y el daño resultante de la inflamación. Se debe tener precaución después de la primera semana de uso, ya que los corticoides pueden inhibir la epitelización y la síntesis de colágeno y potencialmente aumentar el riesgo de perforación corneal. Ya en el contexto de que una lesión grave o un defecto epitelial no cicatriza, la terapia con corticoides sistémicos debería reducirse a una dosis baja hacia la segunda semana. De manera contraria, si el sitio de la lesión se ha epitelizado, los corticoides tópicos todavía se podrían usar de manera segura por más allá de la segunda semana, asociado con el uso de ácido ascórbico, ya sea tópico o sistémico, con el objetivo de minimizar el daño inflamatorio secundario a la superficie ocular. Asimismo, se pueden considerar el uso de los corticoides sistémicos. Estos van a aumentar la supresión de la inflamación con menos efectos secundarios locales y van a, además en lesiones que sean graves, van a producir que probablemente vayan a producir una inflamación prolongada. Se puede utilizar los ahorradores de esteroides como son el micofenolato mofetilo, ¿no? Entonces, el inicio precoz de los corticoides, ya sea en un uso horario, como con la prednisolona al 1% o la fluorometolona cada 2 horas, se debe determinar conforme a la evaluación la reducción de estos corticoides, ¿no? En cuanto a la prevención de la degradación del estroma, el uso de las tetraciclinas y del ácido ascórbico son importantes. En cuanto a las tetraciclinas, esta va a suprimir el daño tisular mediado por los neutrófilos, inhibe la migración y la degranulación de los neutrófilos. Asimismo, inhibe la síntesis de los agentes radicales de oxígeno y inhibe las metaloproteinasas. El fármaco o la tetraciclina más usada es la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por vía oral, y esta ha demostrado que tiene mayor eficacia frente a todas las tetraciclinas debido a su efecto irreversible. Asimismo, el ácido ascórbico promueve directamente la síntesis de colágeno, previene el desarrollo de las úlceras corneales, acelera la reparación estromal y se puede dar de manera tópica y también de manera sistémica, indicando ácido ascórbico 500 miligramos cada 6 horas por vía oral y una concentración tópica de 10 al 10% de una gota cada 2 horas de manera tópica, ¿no? En cuanto a las lágrimas artificiales, el uso de aquellos lubricantes sin preservantes son los ideales, deben realizarse o administrarse frecuentemente,
y esta se ha visto que reduce los defectos epiteliales persistentes y las laceraciones epiteliales recurrentes. Uno de los más usados es el bialdonato de sodio, ¿no? El 0.4%. Y en cuanto a los medicamentos biológicos, estos van a presentar concentraciones de factores de crecimiento, citocinas y vitaminas. Van a acelerar el proceso de curación y reepitelización y van a retardar la vascularización corneal y el daño limbar. Dentro de los medicamentos biológicos más usados, ¿no? O que actualmente se usan, se encuentra el suero de cordón umbilical al 20%, el suero autólogo al 20%, el plasma rico en plaquetas autólogo, que se ha visto que tiene una mejor respuesta, que debería usarse cada 2 horas por un mes e ir disminuyendo lentamente hasta que la inflamación ceda. Otro arsenal que tenemos es el uso de los lentes de contacto terapéuticos. Estos van a proteger la superficie ocular comprometida y van a facilitar la epitelización debido a que van a mejorar la distribución de la lágrima sobre la superficie ocular. El uso ya sea de lentes de silicona, blendos de silicona, los usos esclerales a gas permeable, son los más usados en las quemaduras químicas. Ahora, en cuanto ya a los tratamientos quirúrgicos, se habla o se usa también el trasplante de membrana amniótica porque va a reducir la inflamación, va a reducir la cicatrización y la neovascularización e induce la apoptosis de los neutrófilos y macrófagos. Esa generalmente se va a usar o se va a indicar en el grado 4 a 6 de DUA. Estos, entonces, o sea, la membrana amniótica en sí puede usarse ya sea como un injerto quirúrgico permanente para proporcionar una membrana basal para la epitelización o como un parche donde va a actuar como un lente de contacto de vendaje biológico. Entonces, tanto el injerto como el parche se ha demostrado que la membrana amniótica, como dije, promueve la epitelización y actualmente se actúa atrapando e induciendo la apoptosis, ¿no? Entonces aquí para ver un video del trasplante de membrana amniótica. Bueno, en este caso, en el video vemos que ya se está aplicando la membrana amniótica hacia la superficie ocular. La distribuyen sobre la córnea, parte de la conjuntiva. En este caso van a aplicar pegamento tisular. Puede o no aplicarse, ¿no? Y ya también el uso del pegamento tisular podría evitar el uso de suturas. Ya realizan la sutura con nylon 10 ceros. Y así se realiza, ¿no? Lo que es el trasplante de membrana amniótica. Recorta el sobrante de este y ya. En cuanto a la tenoplastía, como ya les mencioné anteriormente, el objetivo de ese es restablecer el riego sanguíneo limbar, va a promover la reparación de la superficie ocular y va a prevenir la necrosis del segmento anterior, la isquemia escleral y el melting, o así como las úlceras estériles. Estas van a estar indicadas principalmente en injurias graves que tengan pérdida de la vascularización del limbo. Y acá se presenta un video en el cual, bueno, se realiza la incisión a nivel de la unión del tejido necrótico con la conjuntiva viable. Posteriormente se realiza la remoción del tejido necrótico. Se va a crear un plano entre conjuntiva y el teno.
para poder desplazarlo anteriormente. Se va a desplazar anteriormente con el objetivo de cubrir la esclera comprometida. Esta no debe desplazarse con tensión, debe poder desplazarse fácilmente. Se realizan incisiones relajantes. En este caso realizan la medición del defecto, debido a que van a colocar también una membrana amniótica. Esta tenoplasia puede estar asociada al trasplante de membrana amniótica, como no también. Una vez que se coloca adecuadamente la membrana amniótica, como se realizó en este caso, el teno se va a suturar a nivel de limbo, de tal manera que cubre también la superficie escleral. En este caso aplican una nueva capa de membrana amniótica que va a recubrir el tenón desplazado. En cuanto al tratamiento de la hipertensión ocular, el uso de, las lesiones por el álcali, como ya mencioné previamente, son los que van a tener mayor capacidad de penetración. Entonces, estos van a llegar a la malla trabecular, van a generar la destrucción tisular y van a generar una hipertensión que puede ser inmediata o tardía. Entonces, el uso de los antihipertensivos en esta fase es también necesaria. Muchas veces puede pasar desapercibida porque uno está más abocado en la evaluación del segmento de superficie ocular. Sin embargo, es muy importante que se pueda realizar un manejo conjunto, ¿no? Para poder determinar, ya que no solamente las quemaduras de por sí por la lesión de la superficie ocular va a generar pérdidas de visión, sino también la hipertensión ocular que puede convertirse en glaucoma, ¿no? Entonces ya en la fase crónica, que se cataloga más de 6 semanas, el manejo multidisciplinario tanto con las subespecialidades de córnea, oculoplástica y glaucoma son necesarias. Entonces, ya en esta etapa se inicia con la etapa de reconstrucción de párpados y fornix, ya que en esta etapa se va a poder, van a determinarse las pérdidas del tejido palpebral, las contracturas, se van a presentar los subléfaros. Asimismo, debemos tener en cuenta que cualquier anomalía de los párpados y del fondo de saco se deben corregir antes de cualquier cirugía de limbo o de córnea. Asimismo, cuando se presenta el simbléfaro o el angiobléfaro de manera leve-moderadas, se va a determinar el abordaje dependiendo de la gravedad. Cuando este es un simbléfaro leve-moderado, se puede realizar con una reconstrucción de membrana amniótica. Vamos a ver aquí un video de un... Entonces aquí se realiza la remoción del simbléfaro o del tejido no viable. Se va a realizar la remoción de este tejido. Se aplica la membrana, se realiza el trasplante de la membrana amniótica. A nivel de la superficie ocular, y esta membrana amniótica también se va a suturar a nivel de los márgenes del párpado. Con el objetivo de poder reformar el fornix y los fondos de saco, ¿no?
Ya cuando el simblefaron o el anquiblefaron es severo y extenso, se puede realizar el trasplante de tejido mucoso. Puede realizarse también con la conjuntiva autóloga del loco contralateral, injertos de la membrana mucosa o el epitelio de mucosa oral cultivado. Estos principalmente se debe tener un control muy cuidadoso de la inflamación, por lo que puede requerir inmunosupresión sistémica. En cuanto al manejo del glaucoma secundario, como ya les dije, muchas veces, a veces pueden pasar desapercibidos. Esto siempre debemos tener en cuenta que la inflamación crónica secundaria generada por las quemaduras químicas son importantes, van a generar sinequias, van a dar lugar al cierre angular, al daño de la malla trabecular, uveitis, también el uso prolongado de corticoides puede generar glaucoma, la contracción de la esclera, sin embargo, también la necrosis del cuerpo ciliar, que es parcialmente contrarrestado, en parte puede contrarrestar el glaucoma. Sin embargo, en este tipo de casos, la terapia médica siempre va a ser el primer paso, ¿no? para el tratamiento. Sin embargo, el manejo quirúrgico en estos casos debe realizarse de manera precoz, y sin embargo también el manejo es mucho más complicado, ¿no? Porque muchas veces va a haber conjuntiva cicatrizada, que no va a permitir, por ejemplo, realizar trabeculectomías, no va a permitir un buen recubrimiento de las válvulas. Entonces el manejo de este tipo de glaucomas es complicado. Aquí mismo se puede plantear el uso de la ciclofotocoagulación. En cuanto al manejo de la deficiencia de las células madre limbares, estas van a tener características clínicas, como son la pérdida de la empalizada de Vogt, el epitelio corneal se va a tornar opaco, va a haber una tensión epitelial en espiral, va a haber efectos epiteliales recurrentes, neovascularización superficial, neovascularización estromal también. Entonces, el manejo va a depender de la extensión de la lesión y de la afectación de la córnea central. Si es que hay una preservación de la córnea central, el manejo va a ser conservador, ya sea con lubricantes, sin preservantes o con suero autólogo, mientras que el manejo quirúrgico ya se indica cuando hay compromiso de la córnea central. Se puede realizar una conjuntivalización sectorial, como es cuando hay una conjuntivalización sectorial, se puede realizar la epitelectomía conjuntival sectorial, el trasplante de membrana amniótica. Asimismo, el trasplante de células madre limbares, como es la técnica quirúrgica del deflecto, ¿no? En este caso se presentó una insuficiencia limbar parcial de aproximadamente 7 horas de extensión, que están señaladas por las flechas, ¿no? En la que hay vascularización corneal e hiperemia. Entonces se realiza la remoción de este tejido anormal que está cubriendo la córnea y se coloca la membrana amniótica, ¿no? Va a haber una repitalización progresiva sobre el injerto de la membrana amniótica, permitiendo así un desarrollo o una producción del epitelio de características corneales de aspecto liso, irregular y con una reducción marcada de la hiperemia conjuntival. En cuanto al SLED, es otro procedimiento para el trasplante de las células madre. Esta se toma en un área de 2x2 en el limbo superior del ojo donante, y se realiza la disección subconjuntival y se ingresa o es llevado hasta 1 milímetro hacia córnea clara. El tejido limbar se retira y se realiza una peritomía de 360 grados.
del tejido fibrovascular anormal. Entonces, este tejido obtenido del tejido limbar se recorta en pedazos y se va a aplicar pegamento tisular, y posteriormente se puede aplicar un lente de contacto o una membrana amniótica, ¿no? Entonces se presentaron la evolución del SLED como una buena respuesta frente a los casos graves de conjuntivalización y con compromiso de la córnea central. Y en cuanto al trasplante corneal, se puede realizar tanto una queratoplastia penetrante convencional o una queratoplastia lamelar anterior o profunda, con el objetivo de dar lugar a una rehabilitación visual en los pacientes que tienen cicatrices estromales extensas después de una lesión química importante que no responde al tratamiento con el trasplante de las células, con las células limbares, ¿no? Generalmente se van a preferir que se realicen procedimientos por etapas sobre un abordaje combinado. Generalmente se recomienda esperar por lo menos 3 meses hasta que la superficie corneal se estabilice para poder realizar posteriormente el trasplante corneal. Generalmente, o se han mostrado algunos estudios que los procedimientos en etapas ofrecen una mayor supervivencia del trasplante corneal, aproximadamente un 80% de los injertos realizados al menos a 1 mes y medio después del trasplante de células madre. Y por último está el uso de las queratoprótesis, que se usan con el objetivo de tratar el fallo repetido del injerto corneal o el fallo del trasplante de las células madre en estos pacientes que han tenido quemaduras químicas unilaterales o bilaterales. Esto se debe realizar por lo menos 6 meses después de que ceda la inflamación y se ha visto que tiene una buena retención anatómica. Generalmente, la queratoprótesis más usada es aquella denominada queratoprótesis de Boston, que ayuda a restaurar la visión en pacientes en los que estos procedimientos corneales han fallado previamente. En sí, el candidato ideal para la implantación de la queratoprótesis debe ser es susceptible a riesgos de largo plazo y necesita un seguimiento regular ya de por vida, debido a que se pueden presentar complicaciones como una formación de membrana retroprotésica, elevación de la presión, una progresión de glaucoma, necrosis del estroma corneal estéril o adelgazamiento de la córnea, ¿no? Bueno, eso es todo lo que he traído. Tal vez si tuviesen algún comentario o alguna pregunta. Sí, doctora Fiorella, una revisión muy completa del tema. Doctor Barriga, doctora Charca, ¿algún comentario? Una pregunta. Hola Fiorella, felicitaciones, una presentación realmente exhaustiva del tema. Yo estoy seguro que hay mucho más que hablar seguramente, pero yo más bien quería preguntarte, hay una parte de la charla de hoy día que no se ha podido dar, tengo entendido, pero me gustaría saber, de todas maneras, si acaso tuviera relación con esa parte que no se ha dado, me la dijeras. Cuando uno enfrenta a un paciente quemado con compromiso ocular, debe haber alguna manera de valorar la gravedad del daño para definir qué se puede hacer por el paciente. ¿Existe esa valoración, ese dato que te diga, bueno, a este paciente le voy a hacer tal procedimiento en aras de obtener alguna mejoría sobre lo que pienso tratar, o no existe y es cada caso un caso diferente? ¿Cómo se plantea esto en la literatura?
Bueno, doctor, principalmente con si es que hablamos de las quemaduras oculares, ¿no? Se han planteado las clasificaciones para determinar la severidad. Una de ellas, que también nos van a ayudar a determinar el manejo, como es la clasificación de DUA, que generalmente cuando ya van más allá del grado 4, 5, 6, en esos ya se plantean los manejos quirúrgicos, ¿no? Ya sean el trasplante de membrana amniótica, el trasplante de células limbares, principalmente eso en cuanto a las quemaduras químicas. Y en cuanto a en las quemaduras perioculares, las quemaduras térmicas, principalmente hacerles el seguimiento. No he encontrado una clasificación en cuanto a ese tipo de quemaduras. Tal vez la doctora Charca me podría ayudar. O sea, las clasificaciones del tipo de quemaduras que nos indican la asociación con la cicatrización o con la retracción que estos pueden tener, más que todo nos van a ayudar a poder determinar el tratamiento. Pero otra clasificación, así como las quemaduras oculares, en quemaduras perioculares no he encontrado. Tal vez la doctora Chaca me podría ayudar en eso. Rocío, tienes la palabra. A ver, buenos días, doctor Barriga. ¿Cómo Hola, estás? ¿Qué Fiorella. tal? ¿Qué dices? Bien, doctor. Buena presentación, Fiorella. Es amplio realmente el tema porque hemos tocado quemaduras oculares que seguramente lo tocan más a fondo en el segmento anterior o superficie ocular y córnea, y también hemos querido abarcar las quemaduras perioculares, como son las quemaduras de párpados que hemos estado viendo frecuentemente en el hospital en estos tiempos, principalmente. Entonces, tenemos la clasificación inicial de primer, segundo, tercer, cuarto grado también de quemaduras oculares. Si hablamos de quemaduras químicas, de repente a eso se estaban refiriendo. Y cada uno, de acuerdo al compromiso inicial de cómo está, de acuerdo a la evaluación que le damos, tiene un pronóstico, un grado de pronóstico que a veces, tratando de darle una cirugía inmediata o en el momento, se puede mejorar algo, pero a veces no es posible, ¿no? El grado de pronóstico, el pronóstico se pone también en la historia inicial, compromiso de tanto porcentaje de células limbares del limbo, sobre todo cuando abarca el limbo, y el pronóstico va al inicio. Entonces hay que explicar también a la familia que se va a hacer esto, pero no siempre se va a conseguir porque el grado de afectación, las células, hay una isquemia de las células limbares y ahí muchas veces no se puede recuperar y lamentablemente no siempre llegan al inicio los pacientes, porque una quemadura química generalmente el manejo es doméstico, en casa. Ahora que se usa mucho la lejía por la pandemia, por ejemplo, ha habido también más el aumento de casos de estos pacientes que accidentalmente les ha caído la lejía en el ojo, por ejemplo, si no es un ácido u otro tipo de álcali, y ellos lo primero que hacen es lavarse abundantemente los ojos, de manera adecuada o no, pero eso lo hacen, ¿no? Y de repente acuden primero a una posta. Entonces, el manejo inicial a veces lo da el médico general. El médico general, ¿qué hace? ¿No? Le hace su lavado o lo refiere inmediatamente. En esa referencia, hasta que llega el oftalmólogo y podamos decidir una cirugía, trasplante de células limbares o colocarle un tenon o membrana amniótica en la superficie anterior, ahí el tiempo de esas células se puede ir necrosando y a veces ya no se puede recuperar. Es ahí que el segmentólogo o el médico de superficie anterior tiene que actuar rápidamente si es que el médico oftalmólogo general lo puede solucionar antes en buena hora, ¿no? Entonces, los grados de pronóstico son también de acuerdo al grado de afectación y hay que explicar al paciente que no siempre se va a recuperar del todo. No sé, quizá en quemaduras químicas tengan alguna otra clasificación que me pueda decir, igual que la pregunta que hice ayer, ¿no? Algunos, ¿qué parámetros me da para decir que un ojo se ha perdido o no? Lo mismo en quemaduras. También hay parámetros que muchas veces la experiencia lo da,
las maniobras o las técnicas quirúrgicas o invasivas que le podamos dar al paciente. Hasta ahí podría comentar lo que es las quemaduras químicas. De acuerdo. Rocío, y bueno, otra vez, este es el momento en que repetiría esa pregunta que hicimos hace unos días, creo que estaba Pepe Velasco entonces, y era sobre estas cosas extraordinarias que se están haciendo en cirugía plástica, como es el trasplante de rostro. ¿Hay alguna evidencia, algún intento de reconstruir estos rostros que realmente se desfiguran mucho después de una quemadura? ¿Ha habido algún intento de reconstruir el rostro con un trasplante de ese tipo o todavía eso es ficción? En el mundo. En el O en mundo, el sí, porque hospital. acá lo veo difícil, pero Todavía. no sé, a mí me ha sorprendido siempre que muchas de las cosas que se ven en películas, en televisión, a la larga en algún momento se hacen realidad, ¿no? Empiezan como una cosa que será, no será, pero después se hace el intento y sí, se logra, ¿no? Y no han faltado películas que he visto donde se hacen pues trasplantes de rostro, en otro contexto obviamente, pero digamos, este es un caso en el que seguramente una persona como el quemado que presentó Fiorella en sus primeros slides, seguramente va a necesitar una reconstrucción de ese rostro que probablemente solamente con injertos propios no va a conseguir una reconstrucción satisfactoria, ¿no? Entonces, me nace la pregunta, ¿no? Porque hacen tantas cosas extraordinarias actualmente que me preguntaba si ya la ciencia ha logrado esto. Ya se leen los artículos o los reportes, ya se está empezando a dar los primeros intentos. Sí, ya en Europa ya se ha hecho el intento, pero a rostro total. Todavía no está establecido o definido el grado de cuánto éxito tiene este resultado, pero sí hay intentos. Ahora, lo que más se está haciendo es por segmentos, porque le colocan todo el tercio medio, por ejemplo, le pueden colocar, dependiendo del grado de afectación, en grandes quemados se destruye hasta el músculo, se expone el hueso y en esos casos tienen que sacar, a veces se encuentran donantes de piel total, incluso muscular de cadáveres, pueden colocar esas zonas, pero por segmentos, eso sí se está haciendo. A rostro general todavía están los intentos, pero no nada concluyente aún, hasta donde yo he escuchado o he leído. Ahora, en estos grandes quemados, sí, pues es todo un reto para el oftalmólogo y si es algo más, hay que, no siempre la función es lo primero, pero también la parte estética, ¿no? Entonces muchos de estos pacientes son afectados físicamente, emocionalmente, porque es una parte visible del rostro, los ojos, el párpado, entonces debemos tratar de ir hasta el final, ¿verdad? Y muchas veces son pacientes crónicos que hay que hacerle una y otra cirugía. Entonces, en cuanto a los párpados, ahí va el comentario que quería hacer también en este tema de exposición. La función principal es la oclusión del ojo. Eso es lo primordial. Llega el paciente quemado, accidente, quemadura, agua caliente, explosión, quemadura por químicos también, cualquier tipo de quemadura, la oclusión ocular primero. Si el globo ocular está o no afectado, eso vamos a ir tratándolo como se expuso. Pero en cuanto a los párpados, esa piel quemada, cuánto de profundidad ha tomado esa quemadura, hay que cuidarla, porque en el momento vamos a evaluarlo de un modo, pero en el tiempo las secuelas puede avanzar a una retracción, que es muy frecuente en párpados. Se retrae la piel, por lo tanto, de inicio debemos cuidarla. Vamos a cuidar toda la lamela anterior, por lo menos, con lubricación, ungüentos, con corticoides, siempre. Siempre el oftalmólogo va a indicar eso, tiene que ser cuidar. No solamente hay que ver si tiene o no exposición ocular, sino
o está afectado el ojo no, y nada más gotitas y nada más, sino la parte palpebral, porque el médico cirujano plástico, médico general, le va a indicar tratamiento de todo el rostro, le van a dar cremas, tratamiento, injertos, pero no van a tocar los párpados, porque no es el manejo de ellos, no lo conocen y no lo tocan, lo dejan así, simplemente. Entonces, nosotros debemos hacer hincapié ahí que qué medicación y la frecuencia con qué dar, ¿no? Por lo menos cada 4 horas, dependiendo, porque ese párpado se va a retraer, y hay que evitar eso. Incluso a veces podemos, en zonas que se están empezando a retraer inicialmente, porque muchos de ellos tienen compromiso sistémico, están en UCI, y les podemos ir ayudando con inyecciones de corticoides en zonas que quieren retraerse, y el manejo posterior, cuando ya estén estables, será con injertos probablemente, ¿no? Muchos de ellos llegan a injertos de piel. Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Claro. La piel del párpado se retrae y nosotros somos los encargados de cuidarlo y encargar a la familia, si es que el paciente no puede aplicarse cremas o masajes, la familia lo va a hacer, porque a veces la enfermera no lo hace en la hospitalización o en casa. Si se va de alta y todavía no es momento de la cirugía, tiene que cuidarse la piel para que no haya ningún tipo de secuelas posteriores. Cierto. Y bueno, algo que se afecta mucho en un quemado que tiene compromiso palpebral, ocular, vamos a suponer que sea palpebral nada más, probablemente conjuntival también, es la película lagrimal, ¿no? La película lagrimal se afecta bastante cuando hay un quemado con compromiso palpebral. Quería hacer hincapié, porque lo mencionó Fiorella, hay grados de quemaduras que permiten todavía el uso de lubricantes convencionales, tal vez con un poco más con moléculas un poco más pesadas para que se adhieran a la córnea, pero en grandes quemados donde ya no hay párpado que se mueva y el ojo esté expuesto permanentemente, y además estos pacientes seguramente están en UCI y no reciben todavía un tratamiento específico ocular, está esperándose que haya el momento para eso, y eso tarda varias semanas. Yo creo que la mejor manera de proteger a estos pacientes es con ungüentos, ¿no? Aquí los geles y las gotas ya no sirven, porque no hay manera de tener a alguien goteándole cada 30 minutos o cada 15 minutos gotas, que podría ser la solución, pero nadie lo hace en una sala de UCI, ¿no? Entonces no queda más remedio que usar ungüentos para proteger la córnea, la esclera, la conjuntiva de estos pacientes, porque la exposición y encima la falta de parpadeo para extender la lágrima es severamente comprometido en el quemado y no se logra pues una humectación adecuada de la córnea. La única manera de protegerla es con ungüentos oftálmicos, ténganlo presente, ¿sí? Creo que había una pregunta en el chat, Isela. Sí, doctor. Hay una pregunta del doctor Vaca. Bueno, lo felicito a la doctora Fiorella. Pregunta, ¿qué medidas inmediatas se pueden tomar para evitar la retracción del párpado superior, ¿no? En caso de quemaduras graves? Ya lo comentaba la doctora Rocío. Sí, justamente como comentaba la doctora, ¿no? El uso inicial de ungüentos antibióticos, el uso de gasas parafinadas, el hecho de no permitir que las quemaduras se desequen, ¿no? Porque se ha visto que tienen un peor pronóstico que aquellas que sí tenían apósitos que mantenían la humectación de la quemadura. Y obviamente posteriormente ya, dependiendo del tiempo, la colocación de injertos, ¿no? Injertos. ¿Hay más preguntas, doctor? No sé. Giselita, buenos días, Wilito. Blanquita, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, para felicitar a Fiorellita, excelente su presentación, muy bonita, muy didáctica, de verdad. Solamente para acotar, Wilito, lo que le dije también a Jorgito Velasco y a todos ustedes, que voy a tratar de contactarlo de todas maneras al doctor Israel Chambi, porque como te decía su hermano, el doctor Enoch Chambi, ya había contactado, ya estaba listo todo el congreso de
cirugía plástica en general, y lo iba a traer a su amigo, al doctor especialista en trasplante de rostro, que ha hecho ya en Estados Unidos, y es más, hasta nos dijo que si había algún pacientito en especial, ¿no?, de escasos recursos económicos, que requiriera eso, se vería la forma como el doctor pudiera hacerle la cirugía. Mira, todo ese ofrecimiento había. Así es que de todas maneras yo lo voy a contactar para que de repente nos puedan dar esa